Hoy vamos a poner a prueba dos cámaras increíbles mientras me acompañan en esta aventurilla en Cuatrimoto. ¿Cuál grabará mejor? ¿El DJI Neo o la DJI Action? Vamos a descubrirlo. Arrancamos. A la izquierda, el dron me sigue automáticamente usando la función de seguimiento visual. A la derecha, la cámara montada directamente en la Cuatrimoto nos da una perspectiva más inmersiva con todo el movimiento. Aquí empieza lo bueno. En esta parte del recorrido hay más baches y se nota la diferencia. ¿Quién tiene mejor estabilización? ¿Quién mantiene la claridad? Fíjate cómo reacciona cada lente ante el movimiento real. Aquí empecé a acelerar un poco más y pues el dron ya no me siguió el paso. Me perdió y me tuve que regresar por él. Aunque con este dron cuando grabas en vertical te baja la calidad a 1080p, la verdad es que pues se ve bastante bien todavía. Sin embargo, del lado derecho con la cámara de acción sí lo estás viendo en 4K. En esta parte pueden ver cómo la cámara de acción se está moviendo demasiado y del lado derecho lo que graba, la verdad es que la estabilización de esta cámara está increíble. Aquí es donde ambas cámaras brillan por sus fortalezas. El dron te da una toma cinematográfica, fluida y con paisajes. La cámara de acción, en cambio, te pone justo en el asiento del piloto. ¿Tú cuál prefieres? Ambas cámaras cumplen con su propósito, pero ofrecen experiencias muy distintas. ¿Quieres adrenalina? Ve por la cámara de acción. ¿Quieres tomas épicas? El dron DJI Neo te lo da sin problema. Déjame en los comentarios cuál de las dos fue tu favorita y nos vemos en el siguiente recorrido. Te dejo los links de compra del dron y de la cámara en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal. Bueno, bye.